desarrollo en tecnología. Como les decía, esta publicación es un producto de la red, pero sobre todo del Centro Regional de América Latina y el Caribe de la Red de Innovación para el Cambio. El Centro Regional de América Latina y el Caribe es uno de los 6 centros de la red alrededor del mundo y se encuentra liderado por Alianza ONG de República Dominicana, por Grupo Faro de Ecuador, por Jóvenes contra la Violencia de Guatemala y RACI de Argentina. Como también les mencioné ya, esta investigación fue supervisada por Grupo Faro. Grupo Faro, si ustedes no conocen, es un centro de investigación y acción independiente del Ecuador que genera evidencia para incidir en la política pública y en prácticas que promueven la transformación e innovación social. Grupo Faro coordina el componente de investigación de la Red de Innovación para el Cambio para América Latina y el Caribe. La investigación fue realizada por Magdalena Frigueiro y Claudia Rivera, las 2 investigadoras asociadas del Programa de Estudios del Trabajo, Ambiente y la Sociedad de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina. Y antes de darles el paso a ellas para que ya nos hagan una presentación de los principales resultados de la investigación, les cuento un poco más sobre las autoras. Magdalena Frigueiro es licenciada en Trabajo Social, posgraduada en Organizaciones sin fines de lucro. Es también capacitadora certificada de la OIT en gestión de microfinanzas. Es miembro de la Red Argentina de Evaluación e investigadora del programa que les acabo de mencionar. Tiene una amplia trayectoria en gestión y capacitación en diferentes sectores, con una especialización en proyectos de economía popular y social, financiamiento alternativo y microfinanzas. Por su parte, Claudia Rivera, la otra autora de la investigación, es ingeniera agrónoma, magíster en desarrollo rural, es investigadora del programa, como les decía, que por sus siglas es PETAS. También es miembro de la Asociación de Graduados de Earth en Ecuador. Es propietaria de The Food Studio para la promoción de la agrobiodiversidad de los trópicos. También es especialista y gestora en desarrollo económico y local y sistemas alimentarios sustentables. Es capacitadora en cadenas de valor y en modelos para iniciativas productivas territoriales. Les agradecemos mucho también a ellas por su gran aporte y su trabajo con nosotros en todo este tiempo. Solo ya unas últimas cositas antes de darles el paso. Lena y Claudia les hacemos acuerdo que tienen 20 minutos para su presentación. A todos los asistentes les pedimos mantener los micrófonos y las cámaras apagadas para asegurar una buena conectividad y audio. Las preguntas se realizarán al final del evento. Sin embargo, a lo largo del webinar ustedes pueden enviar sus preguntas al chat, especificando a quién está dirigida la pregunta. Entonces, como les decía, al final tendremos un buen espacio para poder conversar y poder responder sus preguntas. Entonces, sin más, les doy paso, por favor, a las autoras de la investigación. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Con Claudia vamos a hacer la presentación de la investigación, de los resultados de la investigación, alternando las diferentes diapositivas. Tenemos muy poquito tiempo, así que vamos a tratar de ser lo más asertivas posibles. Ahí voy a compartir, un minutito, ahí estamos. Bien. Un momento. ¿Se ve bien? Bien. Sí, está todo bien. Muy bien. Bueno, ante todo queríamos agradecer el acompañamiento y el apoyo del Grupo Faro en el desarrollo de esta investigación, y también el apoyo, por supuesto, de Innovación para el Cambio. Ha sido una experiencia muy interesante para Claudia y para mí. Ahora les vamos a ir contando un poquito sobre eso. Y creemos que esta es una investigación que es un puntapié inicial en el tema de los modelos alternativos de financiamiento para el desarrollo. Es un tema muy reciente en el mundo y en la región específicamente, y claramente, como les decíamos, es un puntapié, y creemos que esto va a precisar de muchos de los aquí presentes y de los actores involucrados en estos modelos,
para poder ampliar y mejorar las distintas investigaciones en los distintos países. Nosotros somos investigadoras, como bien dijeron al principio, del Grupo PETAS, de la Universidad Nacional de San Juan, y también hemos contado con el acompañamiento de los directores de PETAS durante toda la investigación, a quien agradecemos, Esteban Tapela y Pablo Rodríguez Vilela. Bueno, fundamentalmente a partir de la convocatoria que se hizo en el mes, si no recuerdo mal, fue octubre, ¿no? Noviembre del año pasado, la Universidad de San Juan a través de PETAS se presentó y tuvimos la posibilidad de ser los que encaramos el estudio. Ante los términos de referencia se nos plantearon distintas cuestiones a investigar, y fundamentalmente las preguntas de investigación que este estudio intenta resolver se refieren a qué modelos alternativos de financiamiento hay actualmente en la región, qué factores intervienen para que se desarrollen, en relación a los actores que intervienen, cuáles son los aportes y qué roles desempeñan estos actores, y fundamentalmente pusimos un énfasis en las organizaciones de la sociedad civil para entender qué roles juegan, qué aportes hacen, qué desafíos tienen. También, como estos modelos, van a ver, son modelos donde hay mucho intercambio entre los sectores y mucha articulación, quisimos entender qué mecanismos de articulación se establecían en cada uno de los modelos, y por lo tanto también qué desafíos se enfrentan las organizaciones de la sociedad civil, que a partir de ahora vamos a llamarlas OSC, para potenciar la participación en estos modelos. Para contestar estas preguntas, nosotros decidimos desarrollar una investigación cualitativa de corte exploratorio que inició en diciembre de 2019 y culminó en abril de 2020. Nuestro campo de estudio fue América Latina y el Caribe. Inicialmente identificamos al menos 130 documentos que permitieron elaborar las precisiones conceptuales con respecto a los modelos alternativos de financiamiento, el funcionamiento de las vinculaciones entre los actores de la sociedad civil, el sector privado y el Estado, y sobre inversión de impacto. Para lograrlo, primero realizamos un mapeo de actores y modelos categorizado por subregiones y países. Los iniciales modelos identificados fueron crowdfunding, financiamiento mixto, banca ética, bonos verdes, bonos de impacto social y una modalidad empresarial denominada empresas sociales. Para convertirlos en estudio de caso, se decidió achicar un poco más el campo de acción en función de la presencia y la importancia en roles que tenían las organizaciones de la sociedad civil, el grado de inversión que estaba implicado en estos modelos de financiamiento, además de la presencia de marcos normativos habilitantes o gobiernos dispuestos a implementar estos mecanismos de financiamiento. Finalmente, la última categoría que decidimos incluir para hacer esta selección fue cuál era el impacto posible que se podía generar de contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. En ese sentido, al calificar los distintos modelos, finalmente quedaron elegidos banca ética, bonos verdes, bonos de impacto social. Una vez que profundizamos la revisión documental, nos quedamos con más o menos 90 títulos que encontramos entre informes y libros que daban cuenta de la trayectoria de estos modelos en América Latina y el Caribe. A partir de ello, identificamos 11 actores que estaban implicados en los modelos, que tenían roles importantes y que podían comprender su magnitud en la región. Ello nos permitió entrevistar a 3 organismos multilaterales, 5 organizaciones de la sociedad civil, 3 miembros del sector privado, un banco y 2 consultoras importantes en la temática. A partir de ello desarrollamos nuestro análisis. Bien, el punto de partida del estudio fue entender cómo estaba el contexto de la región. Y ahí, para resumir, realmente en el estudio tiene muchísimos más contenidos, pero fundamentalmente lo que vimos es que los países en vías de desarrollo de todo el mundo tienen una brecha de 2,5 billones de dólares anuales para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí encontramos distintos estudios, pero estos estudios decían que más o menos por año se necesita entre 3 y casi 5 billones
de dólares por año para cumplir los ODS, o sea que de aquí al 2030 hagan la multiplicación. Es un número importante. Entonces, claramente, ante un contexto donde la cooperación internacional disminuye su acompañamiento a las organizaciones de la sociedad civil y a los proyectos sociales en América Latina, donde ha tendido más a acompañar a proyectos en África, y por otro lado, nuestros estados nacionales tienen reducciones presupuestarias, son estados que tienen una deuda importante, que tienen problemas con sus sistemas tributarios, que no cobran lo suficiente, con todo el tema también de activos en otros países, etcétera. Claramente el contexto es bastante complejo. Entonces, en este contexto también las organizaciones de la sociedad civil claramente tienen un reflejo de esta situación, y entonces tienen problemas en sus presupuestos, sus roles tradicionales tienen necesariamente que empezar a cambiar, y empiezan a buscar qué otras opciones están dando vueltas por la región y por el mundo. Entonces se concentra mucho esfuerzo en proyectizar, le decimos, su labor, que es generar búsquedas de fondos para de poder llevar adelante sus proyectos, y se les empieza también a exigir mayores criterios en temas de rendición de cuentas y medición de impacto. Esta situación entonces hace que estudiemos estos modelos alternativos de financiamiento para ver qué desafíos y qué oportunidades le da a las organizaciones de la sociedad civil. Primero, lo que hicimos fue dar un marco y comprender qué es un modelo alternativo de financiamiento. Nuestra interpretación logró vincular varios aspectos. El primero, que es un conjunto de mecanismos innovadores para la captación de fondos financieros destinados a iniciativas de corte social y ambiental, articulados entre diferentes actores. Ya hemos mencionado el Estado, los organismos multilaterales, el sector privado y la sociedad civil. El objetivo de los modelos alternativos de financiamiento finalmente tiende a la contribución al objetivo número 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, enfocado a las alianzas para generar impacto. La siguiente, por favor. Hemos caracterizado los mecanismos alternativos de financiamiento bajo 4 elementos concretos. El primero, que para que ocurra esto, tiene que existir una complementariedad entre los actores y una redistribución de sus roles. Los roles tradicionales que cada actor solía utilizar o solía desarrollar se ven modificados y se ven dinamizados en el encuentro, en una mesa para discutir sobre financiamiento y además sobre el impacto que este financiamiento puede lograr. Así también, en estas conversaciones nos llevan al objetivo de articulación de estrategias, como lo cita el ODS número 17, y a estas estrategias enfocadas a una inversión de impacto, en la cual la evaluación es sumamente importante a fin de mostrar que hay resultados. Esta evaluación es social, ambiental y financiera. El capital se incorpora a través de proyectos que tienen un corte de innovación importante y en donde los inversores son personas naturales o grupos financieros que están buscando un triple impacto, es decir, un impacto de retorno financiero, un impacto de beneficio social y de beneficio ambiental. Un enfoque que nosotros vemos que poco a poco va reemplazando a la responsabilidad social corporativa, en donde las empresas privadas tendían a trabajar al interno de sus propuestas y disminuyendo un poco la posibilidad de interactuar, de apalancar fondos, de generar información que pueda maximizar el impacto de las intervenciones. Bien, las próximas 3 diapositivas van a tratar de graficar y de centrar las características principales de los 3 modelos que fueron nuestros estudios de caso. Es importante, ustedes van a ver aquí muy poquito contenido, pero es el central, pero en la publicación nosotros, cada uno de los modelos, incluso los otros 2 que no fueron elegidos, que están en los anexos, tienen la misma estructura en la publicación. Hablamos sobre qué es cada modelo, cuál es su origen, cuál es el desarrollo, cómo está estructurado, qué actores intervienen y qué roles cumplen esos actores,
¿Cuándo surge en América Latina? Y ejemplos concretos y casos, y hay mucha referencia de casos concretos en cada uno de los países. Nosotros, como decía Claudia, para el trabajo dividimos en subregiones, y dentro de cada subregión el mapeo incluyó país por país buscar cada uno de estos modelos, si estaba presente, cómo, cuándo, si evolucionó, no evolucionó, etc. Fue un trabajo bien, bien arduo ese, y eso esperamos que esté reflejado en el estudio. También de cada modelo estudiamos el marco regulatorio y lo que se necesita para llevar adelante los modelos en cada país. Y por último, cada modelo también concluye con las características positivas y las dificultades que podría traerle a las organizaciones de la sociedad civil cada uno de estos modelos. Entonces, dicho esto, les voy a compartir un poco de banca ética. La banca ética es un modelo que surge en los años 70 en Europa, ya lleva muchos años en Europa, y que en la región está hace muy poquitos años. La idea viene dando vueltas hace varios años, pero las concreciones empezaron a darse hace 2, 3 años. Es un modelo bastante lineal, como ven ahí en el gráfico, por lo menos intentamos transmitir eso. Es un modelo de intermediación financiera. Tiene muchísimas diferencias con los bancos tradicionales, pero fundamentalmente la diferencia central es que basa sus valores en los principios de las finanzas éticas, y que las personas que intervienen y las personas que reciben el financiamiento tienen una interrelación entre sí. Por eso estamos mostrando que tienen flechas que van y vienen. En los ahorristas o inversores que intervienen en una banca ética tenemos personas y organizaciones de la sociedad civil. De hecho, en Europa, el origen de la banca ética se da por medio de organizaciones de la sociedad civil, que son quienes la promueven, y aunque tomen forma de banco, incluso cada banco tiene su fundación a través de la cual lleva adelante proyectos más de tipo donación o subsidio para proyectos más pequeños, pero todas tienen el espíritu de la defensa de derechos y de la transformación económica, ¿sí? Entonces, una de las características, como les decía, personas y organizaciones de la sociedad civil que ponen sus ahorros en la banca ética, y la banca ética convierte eso en préstamos a personas y organizaciones de la sociedad civil que pertenecen a la economía real, que producen impacto, no cualquier persona que quiera un proyecto, sino personas y organizaciones que producen impacto en áreas sociales, educativas, culturales y ambientales. Una de las características de la banca ética central es que el dinero tiene trazabilidad, y también el dinero es transparente, o sea, uno sabe dónde pone el dinero y puede hasta elegir a qué proyecto puede financiar. Y en este caso, como les dije, las organizaciones son actores centrales y desempeñan tanto roles en la gobernabilidad como inversores, como destinatarios. Muchos destinatarios forman parte de la gobernabilidad también de la banca ética, así que es un modelo muy democrático, interactivo, como todo lo que tiene que ver con las finanzas éticas, ¿no? Y en Europa tiene modelos regulatorios de bancos, bancos cooperativos y cooperativas. En la región, como les decía, hay un caso que ha iniciado hace un par de años con base en Chile, que es la Banca Ética Latinoamérica, que surge de la Fundación Dinero y Conciencia, a quien entrevistamos. También entrevistamos a Triodos de Holanda, que es una banca ética de muchísimos años. Ese piloto en Chile se está haciendo la tramitación de una licencia bancaria, y alcanza, y están muy activos en distintas etapas, Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay. Tiene entre su proyección incubar después en Costa Rica, México y Perú. Como les decíamos, en el estudio tienen muchísima información, links, bibliografía, etcétera, si quieren ampliar el tema. Claudia. Gracias. En el caso de los bonos verdes, primero les voy a explicar muy sencillamente, voy a tratar para que comprendamos qué es un bono. Un bono es un título de deuda. Un título de deuda en donde hay dos actores principales. El primero, una persona natural o un grupo financiero que decide, porque tiene un excedente de capital, invertir en proyectos con la expectativa de recibir algún nivel de ganancia como retribución a la inversión que está realizando. Por otra parte, existe una institución financiera que, interesada en recibir una cartera de financiamiento para los posibles préstamos que puede realizar, decide desarrollar una cartera de bonos con inversionistas de la naturaleza ya mencionada.
En el caso particular de los bonos verdes, este contexto se suma a que los bonos verdes se desarrollan para promocionar e invertir en proyectos de impacto ambiental. Al respecto, a fin de que un bono verde pueda convertirse en un bono verde, no solamente está la institución financiera que está emitiendo el bono, sino también ciertas regulaciones existentes para, de alguna manera, dar un marco legal y también las directrices de funcionamiento del bono verde. El primero son las primeras principios de bono verde que permiten mostrar la transparencia y el logro de los objetivos que se pretenden. Y por otro lado, instituciones que emiten directrices y taxonomía para que los sectores en donde se puede invertir este dinero puedan entender el marco de trabajo en donde este dinero y este bono puede ejecutarse. Al respecto, estas segundas, en América Latina y el Caribe, se encuentra el Climate Bonds Initiative, que es básicamente una organización social de la sociedad civil que viene de Inglaterra y que lo que ha trabajado muchísimo es el desarrollo del enfoque de bonos verdes, su taxonomía y la emisión de las directrices que le permiten a las instituciones financieras trabajar en los bonos verdes cumpliendo con las directrices que se señalan a través de investigaciones con respecto a temas ambientales, temas financieros. Existe una normativa internacional la cual los estados adoptan según la realidad que tienen y con una importante participación de las instituciones financieras privadas nacionales y las bolsas de valores nacionales. Las organizaciones de la sociedad civil, como he mencionado en el caso de Climate Bonds Initiative, son bastante particulares. Existe esta, también existe una denominada Citaui en el Brasil, pero existen realmente pocas oportunidades de inclusión permanente. Lo que sí existe es una posibilidad de que las organizaciones de la sociedad civil puedan presentarse para emitir segundas opiniones. Al mismo tiempo, lo que se permite es trabajar los bonos verdes enfocados a distintos proyectos. Esta taxonomía de la que les hablo es una taxonomía que explica cómo uno puede trabajar en proyectos de infraestructura, proyectos de agua, proyectos de saneamiento. En América Latina existen 47 proyectos, 19 de ellos están en Brasil, después le sigue Chile y México en prioridad, y de manera incipiente se han desarrollado en Argentina, Barbados, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú y Uruguay. Es importante mencionar que los bonos verdes lleva a un tema en donde el conflicto de intereses puede aparecer y lo que se llama el lavado verde o greenwashing. Este greenwashing ha sido tomado por algunas organizaciones de la sociedad civil y han trabajado como veladoras de que el nivel de impacto de las inversiones que en principio se denominan de protección del medio ambiente efectivamente se logren para ese cometido. Sin embargo, queda todavía mucha tela por conversar porque sigue siendo controversial. A pesar de eso, en la última COP, que fue en Madrid, la organización, las Naciones Unidas decidieron poder mostrar una plataforma de transparencia que permita identificar mejor el impacto y la llegada de los fondos con el objetivo que se pretendía. Bien, gracias. Y por último, el último caso estudiado es el bono de impacto social. Este es el modelo de los tres, el más complejo en cuanto a su estructuración. Como verán, con el gráfico tratamos de mostrar la cantidad de actores que intervienen. Claramente están los tres de los cuales venimos hablando, que es el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y el Estado, pero aquí el Estado tiene un rol más importante y bien distinto al que en general conocemos muchos de nosotros de lo que el Estado realiza en relación a desarrollo social. En este caso, el Estado emite o decide una política pública de interés social, y entonces lo que no hace es financiarlo con sus propios fondos.
existe un grupo de inversores de riesgo que les anticipan los fondos para desarrollar esa política pública. Le prefinancian, digamos, la política pública. Entonces, en la constitución de ese bono intervienen en la definición del bono, y algo muy importante, del impacto, por eso se llaman bonos de impacto social, el impacto social que van a lograr, en esa definición de la población y del impacto intervienen el Estado, los inversores de riesgo, y a veces también las organizaciones de la sociedad civil según los casos. Colombia hoy va a estar Intiglio, tiene una experiencia, es el país con mayor experiencia en el tema, así que seguramente nos van a compartir varias cosas interesantes sobre esto. Pero aquí las organizaciones de la sociedad civil cumplen un rol de proveedores de servicios, son como que terciarizan la política pública. Entonces se constituye el bono, ese bono conlleva una cantidad importante de contratos. Es bastante, por eso decía que es compleja la estructuración, contratos entre las partes, ¿no? De repente contratos entre el Estado y los inversores por un lado, entre los inversores y la SOCC, entre los tres, o sea, conlleva un trabajo muy, muy grande también de abogados que intervienen en toda esta etapa, de diseño, el diseño lleva bastante tiempo, por lo que hemos visto en los casos estudiados, y entonces también conlleva que una nueva figura que no tienen las otras, que es la coordinación. Aquí se contrata a una organización, a una tercera organización, que en este caso puede haber organizaciones de la sociedad civil, que lo que hace es coordinar todas las etapas, el diseño, la implementación, el seguimiento, la evaluación, etc. Y es la que interactúa entre todos los actores y hacen que estos actores lleven adelante lo propuesto. También se terciariza la evaluación de impacto, o sea, se contratan evaluadores o una firma evaluadora o una organización, ahí también puede haber una organización de la sociedad civil, que en contacto con la población vaya viendo si las metas que se habían planteado se van cumpliendo, y a partir del reporte que surge de ese impacto, se decide si se cumplieron las metas o no, y si los inversores, si el Estado le paga a los inversores lo que invirtieron. Puede ocurrir que haya pérdida y el Estado no tenga que pagar si no se cumplieron las metas, o sea, por eso se los pusimos inversores de riesgo. Sigue también los principios de los bonos sociales, que son principios internacionales, y el marco normativo va a depender de cada país y de cómo se estructura justamente ese bono. Puede cambiar en los países, puede cambiar dentro de lo que el Estado y los actores deciden, y es muy incipiente también. En América Latina encontramos, hay una base de datos de otra organización, así como dijo Claudia en Bonos Verdes, que se llama Social Finance, que tiene una base de datos donde están todos los BIS, como le decimos la sigla, en el mundo, y ahí encontramos 17 proyectos distribuidos, sobre todo Colombia, como les decía, es el país más importante, y después Argentina tiene alguno, nosotros entrevistamos a gente de aquí, de la Fundación Forge, Brasil, en Colombia también entrevistamos a Carvajal y a Corona, en Chile, en Costa Rica, en Ecuador y en México, pero por ejemplo los últimos países tienen un bono cada uno, Argentina también tiene un bono, son muy nuevos y tienen sobre todo en temáticas que tienen que ver con educación, salud y de inclusión laboral. Es interesante lo que descubrimos también nosotros en el estudio, y ahí lo desarrollamos, sobre si esos bonos se llevaron adelante o no. Hay mucho tiempo en diseño y hay muchos que, por ejemplo, en México ha habido muchísimos casos, y hay un estudio que habla de eso, donde no se pudieron concretar los bonos. Se llevaron 4 años, por ejemplo, en el diseño y no se implementaron finalmente. Así que es interesante, hay casos que se llevaron adelante de forma positiva y hay otros con dificultades. Es todo un tema a trabajar. Bien, Claudia. Es muy cortita nuestra presentación, así que nos vamos directo a los hallazgos generales. Claro. Los mecanismos alternativos de financiamiento se originaron en Europa. Tienen más o menos 10 años de trabajo, salvo Banca Ética, que tiene una trayectoria mayor. En América Latina es muy reciente el trabajo, ha iniciado hace 5 años y tiene una particularidad. El bono de impacto social implementado en Colombia tiene una característica muy particular del espacio en donde se encuentra, comparado con el trabajado en Argentina, por ejemplo. Así también, los MAF conviven con los sistemas de cooperación tradicional, tanto internacional como del Estado. Por tanto, nosotros interpretamos que en este momento todavía los MAF están en una etapa de despegue.
por su reciente presencia y realmente por la producción de información en los últimos 2 años, entendemos, y como le hemos explicado al principio de este estudio, esto es simplemente un puntapié de inicio para entender el contexto y las formas en las que se están insertando en América Latina. Los MAF además sí tienen un nivel de complejidad en su estructuración. Precisan especialización técnica muy definida y de mucha complejidad. Así también precisan marcos regulatorios y contractuales adecuados y a medida a las expectativas y a la estrategia que se ha tomado para ponerlos en marcha. Bien, estamos muy cortos con el tiempo, así que vamos a ir rápido aquí. Otro de los hallazgos es que producen realmente articulaciones propositivas, a pesar de las dificultades y las distintas miradas entre los distintos actores. Y como decíamos, necesitamos para que el ecosistema sea propicio para que los MAF se expandan en América Latina, se necesita tener un marco regulatorio y cambiario adecuado, un Estado dispuesto a articular y a cambiar algunas de sus metodologías de intervención, la presencia de organismos multilaterales e inversores privados dispuestos a invertir. Los organismos multilaterales han sido impulsores de los modelos, son impulsores de los modelos en la región, y organizaciones también interesadas en promover o adoptarlos, y abiertas también a modificar. Todos los actores tienen que pensar en modificar su modo de intervención para llegar a un acuerdo. Y por último, Clau. Con respecto a los roles, es muy definido el rol de regulador que ha tenido el Estado, las pocas oportunidades que tiene para ser un inversor, y sí es muy específica la necesidad de fortalecer y flexibilizar sus procedimientos para lograr procesos de innovación que se ajusten a la dinámica de los modelos. Así también notamos la presencia importante de los organismos multilaterales como impulsores, como inversores, como también los que promueven las alianzas público-privadas que permiten la atracción de capital y la visión de una estrategia que puede iniciarse en cada uno de los países. El sector privado tiene una característica particular, son personas naturales o grupos con capitales excedentes dispuestos al triple impacto, es decir, un retorno financiero, social y ambiental con enfoque a los objetivos de desarrollo sostenible. Así también, las organizaciones de la sociedad civil que están presentes tienen una trayectoria importante en el territorio, conocen y manejan el tema de inversión de impacto y cumplen distintos roles de acuerdo a las modalidades y a los mecanismos que se están trabajando. Justamente estas organizaciones de la sociedad civil, y aquí cerramos, creemos que tienen por delante la posibilidad de asumir un rol de liderazgo, tanto por lo que conocen del territorio, con lo que conocen de política pública, lo que conocen de desarrollo, y también lo que manejan en temas de medición de impacto. Son quienes históricamente han trabajado con el impacto y con la medición de impacto. Creemos que tienen por delante una buena posibilidad de asumir un rol de liderazgo. Y entonces, para esto les hemos dado, en el estudio hay recomendaciones para todos los actores, pero aquí solo vamos a hacer hincapié para cerrar en la de las organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, es importante la constitución de laboratorios ciudadanos, en donde estos actores, además de ser partícipes de los mismos mecanismos que de los cuales estamos hablando, también se permita tener una mirada de transparencia y una mirada crítica con respecto a los resultados que se generan. Otra vez enfocado a empujar aún más el impacto, enfocado a los objetivos de desarrollo sostenible. Bien, y también es una oportunidad para que las organizaciones puedan establecer alianzas con centros de investigación, universidades, y elaborar los estudios específicos del tema. Creemos que la mirada de las organizaciones puede enriquecer mucho, y lo que notamos es que en los modelos están, en algunos casos más presentes, como en la banca ética, pero en otros tienen un rol secundario, ¿sí? O de prestadores de servicios. De la misma forma, como lo hemos mencionado, el grado de complejidad que tiene cada uno de los mecanismos exige perfiles técnicos especializados en temáticas comunes a los modelos, a fin de poder adecuar los conocimientos y también la dinámica a lo que se presenta como oportunidades colaborativas de financiamiento. Bien, con esto hemos intentado hacer un resumen bien acotado. El estudio tiene más de 100 páginas, así que tienen para leer y profundizar por ahí. Quisiéramos agradecerle su participación. Claudia, si quieres cerrar.
Sí, agradecerles, como Lena ya lo ha dicho, agradecer a Innovación para el Cambio, agradecer al equipo del Grupo Faro, que ha sido un rico ejercicio de alimentar esta información y también de aprender entre nosotras cómo presentar estas oportunidades para las organizaciones de la sociedad civil. Bien, voy a dejar de compartir la publicación para que continúe el Grupo Faro. Muchas gracias, Lena y Claudia, por su presentación. Es un estudio muy interesante y les animamos a todos a que después se descarguen el estudio y lo puedan estudiar. Doy paso a Ana Patricia, por favor, para empezar con la segunda parte del webinar. Muchas gracias, Lena. Muchas gracias, Claudia. Gracias, María Caridad. Les doy nuevamente la bienvenida a todos a nombre del Grupo Faro y de la Red de Innovación para el Cambio de América Latina. Estamos con 99 participantes, es decir, el límite que puede admitir esta plataforma. Hemos generado mucho interés, como las autoras ya han mencionado, estamos recién abriendo el camino a la información de estos modelos que, como ellas reiteraron, son relativamente nuevos en el mundo y son muy nuevos en América Latina. Así que esta sea una nueva oportunidad, la primera oportunidad para seguir explorando, no solo cómo están funcionando, sino nuevamente cómo están las organizaciones de la sociedad civil involucradas y cuál es su potencial. Yo les quiero recordar que tenemos ahora mismo participantes de Ecuador, de México, de Colombia, de Suiza y seguramente de Guatemala también, así que pongan sus países en el chat para seguir saludando y mostrar que el interés que ha generado esta investigación. Pasamos a esta segunda parte del webinar donde vamos a discutir los resultados presentados por Lena y por Claudia, y estamos muy felices de contar con dos actores críticos muy importantes para el desarrollo de lo que nosotros hemos llamado los modelos alternativos para el financiamiento. Nos acompaña Sigrid Holler, que es socia adjunta y miembro fundador de Instiglio. Ella es economista de la Universidad del Pacífico con una maestría en gestión de desarrollo de London School of Economics, y en Instiglio dirige la estrategia y lidera las operaciones en América Latina. Ha asesorado a gobiernos, organizaciones de desarrollo internacional, fundaciones, organizaciones sin fines de lucro en ámbitos como la educación, alivio de pobreza, desarrollo laboral y salud, y conozco el trabajo de Instiglio justo en los temas que estamos tratando hoy. Por otro lado, estamos muy felices de contar también con Alejandro Soriano, que él es ejecutivo senior del Banco de Desarrollo de América Latina, mejor conocido como la CAF. Él tiene más de 25 años de experiencia en banca, microfinanzas y fondos de capital de riesgo, en agronegocios, inclusión financiera y planificación estrategia, así que nos va a dar esa doble mirada en su experiencia. Como ejecutivo senior de la CAF, coordina las alianzas con el sector privado en áreas como la de la banca de desarrollo, banca corporativa, fondos de garantía y microfinanzas. Así que muchísimas gracias, Alejandro y Sigrid, por acompañarnos. Esta es una parte informal. Les agradezco a todos los participantes que sigan escribiendo sus preguntas, tanto para las investigadoras autoras como para Alejandro y Sigrid, que vamos a tener un espacio importante para estas preguntas. Así que vamos a abrir esto. Me gustaría empezar contigo, Alejandro, que nos cuentes un poco tu reacción a estos primeros hallazgos que nos han presentado Lena y Claudia, sobre especialmente los tres estudios de caso, los tres modelos que ellas han escogido, ¿no es cierto? Tanto el de la banca ética, el de los bonos verdes y el bono de impacto social. ¿Cómo crees que está América Latina en su implementación? Ellas ya presentaban las grandes diferencias que existen en dos países. Entonces, una pequeña introducción, Alejandro, a cómo está América Latina, especialmente en estos tres diferentes modelos de financiamiento, y por supuesto, ¿cuál ha sido el rol de la CAF? ¿Y cuál piensas tú que va a seguir siendo el rol? Se anunciaba ya, los multilaterales tienen un rol importante, yo creo que particularmente la CAF, que tiene su mirada en América Latina. Así que te doy paso para que nos cuentes nuevamente tu reacción en estos tres casos. Perfecto, muchas gracias, Ana Patricia, y gracias a todos. Gracias a Innovación para el Cambio y al Grupo Faro por la invitación. Bueno, este es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante y no menos complejo, porque
vemos que de dónde salen estas iniciativas de financiamiento alternativo. Y hay un poco como para partir, entendiendo que se deben también a que estamos en una región que tiene grandes brechas. Y tenemos grandes brechas en diferentes temas. Tema ecológico, sin ninguna duda, con la destrucción de la humanidad con el medio ambiente, la tierra, la fauna, la contaminación cada vez más grande, el desperdicio de materiales no biodegradables es incalculable, generando inclusive daños irreversibles, etcétera. Eso se convierte en un problema social, sin duda, ¿no? Entonces, obviamente eso afecta a la condición de vida de la gente, y todo parte de la base de que hay una falta clara de educación. Tenemos la otra brecha, que es económica, sin duda. De acuerdo al estudio de Gini, ustedes deben conocer que América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo. La desigualdad es cada vez más notoria. En el foro de Davos, me parece fue el año pasado, Oxfam mencionaba que el 1% de la población mundial tiene más recursos que el restante 99%. Claramente hay un desequilibrio abismal. Más de la mitad de la población está viviendo hoy en una pobreza absoluta, donde la cuarta parte de la población vive en la miseria. O sea, hay un tema complicado. Y la tercera brecha es el tema, una brecha que hoy vivimos espiritual y de valores. O sea, estoy tocando más el tema filosófico porque creo que esa es la base de donde parte esta idea del financiamiento alternativo. Y son temas muy, muy preocupantes. Ahora, hoy día nos encontramos en una crisis mundial, una crisis en la que hay que lidiar con diferentes elementos nunca antes contemplados, pero que al mismo tiempo, como toda crisis, genera un abanico de oportunidades. Y estas oportunidades y muchas iniciativas se han ido acelerando. Hoy día vemos que hay definitivamente una mayor sensibilidad social. Se ha visto que todos somos muy vulnerables. Ha sucedido algo que en ninguno de los escenarios, en ninguno de los casos de ninguna institución, en ningún país contemplaban, que era la reversión del efecto climático. El hecho de que el mundo se pare en una situación que no estaba diseñada ni contemplada bajo ningún punto de vista, ha generado el renacimiento de flora, fauna, purificación del aire, cosas evidentes que realmente no estaban contempladas antes y que hoy realmente las estamos viendo, y esperemos que la conciencia haya sido lo suficientemente grande como para que no echemos a perder nuevamente todo esto. Y el tema de la educación. Ha sido importante ver la cantidad de mecanismos y oportunidades para educarse, para mejorar, para sofisticarse en temas de tecnología, en temas de innovación, etcétera, que ha sido bueno. Entonces, los modelos de financiamiento alternativos realmente nacen como una necesidad de reemplazar en algunos casos y acomodarse en otros a los modelos de financiamiento tradicionales que no han cumplido con los cometidos en términos financieros y sociales. De ahí sale el tema de la banca ética, el financiamiento de la eficiencia energética y negocios verdes y los financiamientos de impacto social. Por lo tanto, creo que tomando esos tres elementos que el estudio refleja, creo que definitivamente ha sido muy acertado. Y obviamente los desafíos son grandes, y desafíos en términos principalmente de educación,
desafíos en generación de empleo, de innovar, de modernizarse, de generar mayores eficiencias y mayor colaboración entre todos. Eso es algo muy, muy importante. Y ahí vienen estas iniciativas de promocionar financiamientos verdes, a sacar este tipo de emisiones. Lo comentaré luego, pero CAF ha hecho ya su primera emisión el año pasado de bonos verdes, pero anda trabajando con el apoyo de este sector hace mucho tiempo. Hay el continuar con el abanico de la promoción y fortalecimiento de la banca ética. Eso también lo hemos trabajado y lo hemos hecho principalmente a través del sector de la microempresa. Y bueno, obviamente las alianzas estratégicas son una oportunidad inmejorable, tanto entre el sector público, privado y las organizaciones de la sociedad civil, para un desarrollo social que esté alineado con el propósito común de el bienestar común, ¿no? Que mucho de eso se refleja también en esos objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias, Alejandro. Justamente retomando tu último punto sobre la colaboración entre diferentes sectores, ya desde tu mirada más global, ¿no es cierto? Con mirada global refiriéndome a América Latina y el rol de la CAF, que quisiera yo enfatizar en una segunda ronda, sobre todo en la emisión de bonos verdes, porque ya Elena y Claudia nos esquematizaban muy bien los componentes, pero la verdad son sistemas complejos, unos más que otros, así que te voy a regresar a ti un poco para ver la mecánica detrás y nuevamente cómo se refuerzan estos roles. Quedándonos en lo de los roles, me parece que Claudia mencionaba un poco estos modelos innovadores cambian los roles tradicionales de todos los actores, incluyendo las organizaciones de la sociedad civil. Ellas mencionaban una redistribución de los roles. Entonces, Sigrid, en ese sentido, me gustaría saber, desde su experiencia, particularmente en Colombia, aunque entiendo ustedes tienen trabajo en varios países, ¿cómo han visto su rol, el de otras organizaciones de la sociedad civil y cuál nos podrían decir ha sido un ejemplo exitoso que un poco ejemplifique el camino a seguir de otros países? Realmente Colombia está a la vanguardia de muchas emisiones de bonos, pero también de otras estructuras financieras y creo que ahí estamos un poco para aprender de la experiencia también. Entonces, Sigrid, si nos cuentas un poquito en detalle y también cualquier reacción al estudio de Elena y de Claudia es bienvenido en esta primera ronda de conversación. Perfecto, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Y sí, digamos, el estudio es muy interesante y cuenta sobre unos mecanismos innovadores que, como comenta Alejandro, son más importantes ahora que nunca, ¿no? Digamos, por la coyuntura internacional, las necesidades tan grandes que existen y un poco la apertura de, digamos, los gobiernos, la banca multilateral, donantes, a experimentar e innovar con mecanismos distintos que nos ayuden a llegar a esos puntos de impacto y de cierre de brechas que es tan importante. Sobre el tema específico, digamos, de los bonos de impacto, me gustaría también agregar un tema, y un poco ya lo comentaban Magdalena y Claudia, y es que son mecanismos que tienen mucha atención a nivel internacional últimamente. Son mecanismos de los que se oye cada vez más, que más países están usando, y especialmente, como lo comentaron, en Europa, pero también en Estados Unidos. Pero digamos, algo muy interesante y muy importante es que en América Latina también ha habido experiencias muy exitosas y digamos que han también capturado la atención internacional. Entonces, específicamente el caso de Colombia, que es el que voy a hablar un poco más ahora, es un caso de estudio y un caso que recibe mucha atención porque no solamente fue el primer bono de impacto en un país en vías de desarrollo, sino que además ha creado o empezado a crear un ecosistema relativamente dinámico en el país para empezar a escalar este tipo de mecanismos. Y digamos, se ven algo interesante de estos mecanismos es que no solamente buscan el cierre de brechas de financiamiento, digamos, como apalancar más recursos, sino principalmente, diría yo, lograr más impacto con la misma cantidad de recursos. ¿Sí? Digamos, lo que tienen detrás, el principal objetivo de estos mecanismos es lograr una mayor efectividad de los recursos públicos, ¿no? Y de los recursos que se invierten en programas sociales. Entonces, digamos, eso también es muy importante porque casi siempre la discusión se centra en cómo conseguir más recursos, pero también, digamos,
El otro lado de esa moneda muy importante, de la que no se habla tanto muchas veces, es cómo lograr que los recursos con los que ya se cuentan, que son significativos, lleguen más lejos, ¿no? Entonces es un poco hacia donde está empujando este tipo de mecanismos de bonos de impacto, así como otros mecanismos de pago por resultados. Y digamos, este tipo de mecanismos son muy interesantes y seguramente se va a ver una expansión mayor en la región y a nivel mundial de estos mecanismos porque en general y ahora más que nunca con la crisis, los gobiernos quieren lograr y buscan lograr más impacto, ¿no? y más resultados con los recursos limitados con los que cuentan. Entonces, poder pagar por resultados, generar incentivos a unos mejores logros es algo que cada vez más los gobiernos van a empezar seguramente a explorar, ¿no? a buscar formas innovadoras, como comentaba. El sector privado también, digamos, se empieza a ver un cambio de mentalidad, ¿no? Y cómo se empieza a entender que muchas veces el sector público trabaja por un lado y el sector privado trabaja por otro, a muchas veces los mismos temas, pero no de una forma tan coordinada y alineada como podría ser. Estos mecanismos también ayudan a alinear a diferentes actores que venían trabajando en el mismo espacio, pero de manera un poco más independiente, ¿no? A trabajar en una colaboración mucho más cercana, entonces, digamos, más efectiva, más importante. Y además también un poco a cambiar de la mentalidad de donación, ¿no? Como lo comentaba Claudia, el tema de responsabilidad social corporativa típica de donar, a una mentalidad que es más interesante para muchos de inversiones, ¿no? Entonces, no solamente donar, sino cómo puedo invertir mis recursos, ojalá que sean más efectivos y hasta poder recuperar mi inversión y lograr más con la misma cantidad de recursos. Entonces, también es otro tema que creo que es clave, digamos, en el mapeo de actores, ¿no? Y para las organizaciones de la sociedad civil, en el rol de implementación, ¿no? En el rol de poco terciarización de política pública, como lo comentaba Magdalena, hay un tema también muy importante y es que la forma en la que trabaja este tipo de organizaciones con el Estado cambian mucho, ¿no? Bajo ese tipo de esquemas. Seguramente muchas organizaciones acá deben tener experiencias trabajando con el sector público y saben que en nuestros países y a nivel mundial hay mucha rigidez, ¿no? En los contratos del sector público, donde se define una serie de actividades específicas que se tienen que implementar, y muchas veces en la práctica uno está implementando el programa y ve que algo que se había anticipado o se había pensado que iba a funcionar, tal vez no funciona tan bien, ¿no? Y se debía hacer una medida correctiva. O algo que funciona muy bien, que digamos sería muy bueno escalarlo, no es tan sencillo hacerlo porque estos contratos suelen ser bastante rígidos, ¿no? Y muchas veces hemos oído organizaciones que nos dicen que funciona como una camisa de fuerza un poco, ¿no? Y puede generar ciertas frustraciones de saber que se podría hacer las cosas mejor, pero no tener mucho espacio para mejorar. Ese tipo de mecanismos sí buscan darle más flexibilidad a las organizaciones de la sociedad civil para que al implementar estos mecanismos puedan, con el uso de datos, ¿no? Ir midiendo si las cosas están funcionando o no, y que se puedan adaptar durante la implementación. Entonces, es un tema, digamos, que también genera ese tipo de beneficios para los implementadores, ¿no? Entonces, a nivel de roles cambian, ¿no? Mucho los roles, y a nivel de experiencias, sí resaltaría, como lo comentaba Ana Patricia, el caso de Colombia, ¿no? Digamos, no solamente porque fue el primer país en vías de desarrollo en implementar ese tipo de mecanismos, sino porque desde el inicio también se tuvo una mirada bastante estratégica en el sentido de que no se buscó hacer solamente uno, ¿sí? Un bono de impacto como demostración, sino que se creó un programa con recursos del BitLab, Fondin en ese momento de la cooperación suiza, para empezar a desarrollar el mercado. Entonces se piloteó un primer bono de impacto con el gobierno nacional, un segundo bono de impacto, en este caso, donde el que paga por resultados es un municipio, la alcaldía de Cali, que también están dando y está funcionando bastante bien. Y ahora se está por lanzar un tercer programa también de pago por resultados en el marco del COVID. Y digamos, no solamente se ha logrado tener varias experiencias además muy exitosas, sino también, como les comentaba, se ha empezado a crear un ecosistema donde tanto el sector público como el privado empiezan a entender más este tipo de mecanismos y se interesan por promoverlo y por seguir experimentando y usando más de ese tipo de modelos. Entonces, por un lado, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo
que se firmó el año pasado incluye ese tipo de mecanismos, ¿no? Y otros de pago por resultados, digamos que y esto le abre las puertas al Estado para empezar a explorar con estos instrumentos, ¿no? Y por el lado del sector privado, más organizaciones de la sociedad civil y más fundaciones específicamente interesados en seguir promoviendo y participando de ese tipo de mecanismos. Entonces surgen muchas más experiencias, oportunidades. Entonces, digamos, en suma, es un tema muy, muy interesante, con mucho potencial que se ha visto muy claramente en Europa y en Estados Unidos, pero que claramente aquí, con unos aliados muy buenos, también se ha visto no solamente en Colombia, sino en México y en Perú, experiencias muy interesantes y seguramente se va a empezar a desarrollar más y ojalá mostrar más ese tipo de experiencias exitosas en la región. Muchas gracias. Es fascinante ver cómo en Colombia ya lo ven dentro del plan de desarrollo, es decir, como un instrumento ya de desarrollo y pensamiento de largo plazo que creo que es fundamental. Como tú mencionas, mi primera aproximación al bono de desarrollo de impacto social fue, sí, yo creo que ya cerca de 8 años en Massachusetts, donde ahí estaba Goldman Sachs yendo a invertir en bonos y había una gran variedad. En ese caso era, por ejemplo, una de las organizaciones que ganó era para dar clases de ESL, de inglés, y cómo eso bajaba la tasa de desempleo y por ende bajaba el costo de las organizaciones para reentrenar y los pagos de desempleo también, o bajar las tasas de encarcelamiento y cómo eso mejora a su vez el costo, ¿no es cierto? Porque hay algunas preguntas ahí que yo entiendo que es complejo y vamos a llegar en más detalle a qué es un bono de impacto, pero la idea es que sostengan retornos, ¿cierto? Retornos sociales cuantificables, y esto es difícil de hacer, hablaremos ya más de los retos, pero creo que siendo innovadores hay muchísimo, muchísimo por hacer en América Latina y aprendiendo de las experiencias buenas y malas de los que ya lo han hecho. En varios momentos Sigrid mencionaba esta idea del ecosistema, que hay que ir engranando, ¿no es cierto?, las diferentes especialidades que cada una deba tener. Pero Alejandro, antes del ecosistema, habría lo que yo podría llamar los catalizadores, es decir, ¿cuáles son los criterios mínimos que ustedes han visto desde la CAF deben existir en un país para lanzarse a experimentar con estos modelos? En el Ecuador se emitieron bonos para vivienda, me parece que de los primeros bonos donde la CAF tuvo un rol importante y varios multilaterales también, incluida la AFD, la Agencia Francesa de Desarrollo y otros. Y estamos un poco en eso. El COVID ha cambiado las cosas para siempre. Entonces, Alejandro, te pediría como esta doble respuesta, ¿no es cierto? Una, desde la perspectiva suya del Banco de Desarrollo para América Latina, ¿cómo surgen, ¿no es cierto?, estas iniciativas? ¿Qué es lo que ustedes ven como requisitos mínimos en institucionalidad, en capacidad, en deseo, para que estas cosas surjan en los países en América Latina? Y al mismo tiempo, ¿cómo ven ustedes el desarrollo de este ecosistema en la crisis en la que nos encontramos? La CEPAL auguria para Ecuador, por ejemplo, un incremento de la pobreza de 5 puntos porcentuales, de 25 a 30%, retrocediendo 12 años. Y como tú decías, Alejandro, el Gini coefficient va a empeorar notablemente en los siguientes años. Entonces, ¿qué es lo que ustedes esperan y cuáles son las precondiciones para el desarrollo de estos instrumentos? Estás en mute. Estaba en mute, perdón. Comenzando con la primera pregunta, a ver, ¿cuál es el rol de instituciones multilaterales de desarrollo como la CAF? Y sale y parte de su nombre. Son instituciones de desarrollo, pero son instituciones de desarrollo humano y son instituciones de desarrollo económico. Entonces, este es un tema muy interesante porque desde la CAF hemos visto que las acciones que tiene CAF son acciones que deben tener impacto necesariamente de alguna manera. Lo vemos en el sector de infraestructura, cuando financiamos todas las iniciativas de corredores, tanto físicos a nivel de carreteras, de puentes, de infraestructura física, como a nivel de logística, ¿no? Puertos, aeropuertos, corredores viales que integren diferentes iniciativas que puedan tener tanto el sector público como generador de políticas y de juez, como el sector privado como el actor principal
para articular todas estas políticas de forma efectiva. Entonces, ahí el CAF indudablemente ve estas iniciativas de financiamiento alternativo como algo muy normal. Y esto digo porque normalmente, y voy a dar algunos ejemplos, en el sector de microfinanzas, nosotros hemos trabajado desde hace muchísimos años en este sector y con diferentes actores. Y diferentes actores desde evangelizar a gobiernos para la elaboración de marcos regulatorios que sean apropiados para que pueda haber acceso de financiamiento a más personas, como de impulsar mejores prácticas para que las condiciones de financiamiento sean cada vez mejores, en mejores condiciones. Y ahí es un tema que podemos hablar eternamente para ver si cobrar el 30% de interés es una usura o es un beneficio. Es un tema filosófico que eso seguramente nos pudiera tomar todo un foro aparte. Pero el concepto es que la gente pueda tener acceso a financiamiento, gente que no tiene condiciones naturales o normales para poder tener un préstamo, básicamente por falta de garantías o de activos, que es la gente más carente, pueda tener acceso a este financiamiento en condiciones que sean razonables. Y cuál es también, eso encaja perfectamente en el otro propósito que tiene la CAF, que es cerrar las brechas. Y son brechas de todo tipo, que son aquellas brechas que yo mencionaba al principio. Y es que desde CAF vemos que hay temas que son muy importantes. El tema del desarrollo humano, el tema del desarrollo económico, el tema de la integración y el cuidado y protección del medio ambiente. Entonces, si uno une todas esas patas, arma una mesa perfecta como para que estén servidas las condiciones para poderlas desarrollar. Ahora, en términos de la situación en la que vivimos ahora, ¿cuál es el tema del desarrollo del ecosistema? Bueno, repito, la situación en la que estamos viviendo es una situación sin precedentes. Nosotros, y me imagino que la mayoría de ustedes andamos cambiando y ajustando la estrategia cada semana, cada 2 semanas, viendo qué es lo mejor. Es un tema complejo más porque las perspectivas de retroceso en América Latina y a nivel mundial, pero principalmente en la región, son muy altas. Se habla de una disminución del PIB que puede estar entre el 5 y el 7%, y esas estimaciones van creciendo cada vez más, porque simplemente no sabemos hasta dónde va a llegar esta situación, cuál va a ser el impacto final que va a tener esto, cómo va a modificar la estructura de nuestro quehacer en el mundo. O sea, hay una serie de incógnitas y de incertidumbres que bajo estas incertidumbres es muy difícil pronosticar ciertos escenarios. Sin embargo, nosotros en la misma línea vemos que, bueno, ahora post-COVID, estos modelos alternativos toman una relevancia sustancial por estar directamente involucrados con las necesidades del cambio climático y con las necesidades de una equidad social que tenga justicia y valores que se han estado perdiendo. Entonces ahí también juega un papel fundamental la banca ética, ¿no? Por un lado otorga financiamiento en condiciones razonables, pero por otro apoya todo lo que es la inclusión financiera y la dignidad social. Ahora, desde CAF, y mencionando un poco qué hemos hecho en temas específicos, en temas de sociales, hemos trabajado y trabajamos muy comprometidamente con el apoyo a nivel de acceso al financiamiento en condiciones razonables, ya sea con líneas de financiamiento para la banca de desarrollo o para instituciones financieras especializadas, o a través de programas de cooperación técnica y capacitación, tanto a la base de la pirámide como a las instituciones financieras para que tengan mejores condiciones de financiamiento y de utilización de esos recursos. A nivel de protección medioambiental, bueno,
CAF viene trabajando en un programa que se denomina Eficiencia Energética y Negocios Verdes para instituciones financieras de la región, que tiene como objetivo fomentar una mayor inversión en empresas latinoamericanas en este ámbito. Obviamente, para lograr, actuamos a través de diferentes componentes. Por ejemplo, tenemos un financiamiento, hemos asignando 1.200 millones de dólares de líneas de crédito con préstamos a mediano y largo plazo para las instituciones financieras, dirigidas específicamente para temas de eficiencia energética y negocios verdes. También eso va acompañado de una asistencia técnica para instituciones financieras, incluyendo el desarrollo de guías y manuales que tanto las instituciones como los clientes, por eso hablamos de dos niveles, clientes de estas instituciones, puedan utilizar, elevando obviamente el estándar de la experiencia de los recursos humanos de la región, que trabajen en actividades relacionadas con el programa, y finalmente fortaleciendo a los mercados de negocios verdes y eficiencia energética a través del reconocimiento por medio de un rating verde que tiene CAF, la generación de alianzas estratégicas y el apoyo en diseño y ejecución de políticas públicas que mejoren el entorno de financiamiento e incentiven a las empresas para trabajar bajo estándares sostenibles. Básicamente eso, indudablemente. La tarea es titánica, la tarea va a ser difícil. Afortunadamente tenemos países que en su grandísima mayoría, sacando algunas excepciones, pero en la grandísima mayoría en América Latina, los países están en una situación macroeconómica muy buena. Los sistemas financieros en la región cuentan con una liquidez y una solvencia como nunca antes se había visto. Entonces, afortunadamente, con esos antecedentes, el golpe de esta crisis ha sido menor de lo que hubiera sido una crisis igual en los años 90 u 80, que ahí sí hubiera sido realmente ampliamente más catastrófico de lo que viene siendo. Entonces, ese es un mitigante importante a considerar. Pero sí, y hay otro tema interesante, y es que hoy día entre las organizaciones multilaterales estamos coordinando diferentes iniciativas junto con los gobiernos y el sector privado para retomar o mitigar los efectos que el COVID-19 pueda traer. Así que, bueno, acá hay muchas cosas por hacer, estamos inventando cada día más y el camino es largo y seguramente va a ser doloroso, ¿no? Gracias, Alejandro. Es bueno también ver los aspectos no tan negativos que se vieron en otras crisis donde el sistema financiero hubo un efecto contagio muy rápido o nació de ahí, algo que no vemos y espero no podamos ver. Muchas gracias a todos quienes están poniendo sus países. Tenemos a personas de Guatemala, República Dominicana, Paraguay, Honduras, Perú, Venezuela, además de las que ya mencioné antes con Ecuador, Argentina, Colombia, Suiza. Vamos a tener definitivamente por lo menos 15 minutos para las preguntas del público, tanto las investigadoras, autoras del reporte, como para Sigrid y Alejandro. Así que Sigrid, en 5 minutos máximo, por favor, me gustaría que nos cuentes un poco, y voy a lanzar ahí 2 preguntas nuevamente, algo sobre la importancia, nuevamente los factores ya locales, ¿no es cierto?, para el éxito de esto, incluido el marco regulatorio. Quizás Lena y Claudia puedan también tomar eso. ¿Cuán importante es esto en los países? Porque la idea de este estudio es proveer recomendaciones tanto a organizaciones de sociedad civil para que se integren, ¿no es cierto?, en esta nueva modalidad, pero también a los países y a la política pública. Están saludando de México también varios colegas. Y entonces ahí, nuevamente esta doble pregunta, una sobre cómo ves los marcos regulatorios como alicientes o como freno para estos modelos en la región, en los países que tú nos puedas comentar. Y lo segundo, ¿qué crees deberían hacer las organizaciones de la sociedad civil? Desde Grupo Faro, nosotros hace un par de años creamos el área de evaluación porque creemos que la evaluación de impacto es fundamental. En el Ecuador un poco se hace, y si se hace generalmente es con investigadores extranjeros. Nos parece fundamental tener capacidades instaladas, y para Grupo Faro como un think tank ecuatoriano
nos encantaría hacer mucho más de esta contribución a través de la evaluación de impacto. Entonces, estas dos preguntas, sociedad civil, cómo se prepara, cómo interviene, cómo se involucra, y marco regulatorio o política pública por el otro lado, en 4 minutos. Ok, perfecto. Seré súper breve, lo más breve posible. Empezando por la pregunta del marco regulatorio, digamos, no existe, como se puede imaginar, porque son modelos muy innovadores, un marco regulatorio para este tipo de mecanismos. Sin embargo, lo que hemos visto en las diferentes experiencias que hemos tenido en la región es que si tal vez para expandir ese tipo de mecanismos sí va a ser necesario eventualmente un marco regulatorio específico, en este momento sí se puede empezar a usar estos mecanismos y a pilotearlos en la ausencia de un marco específico para estos temas, ¿sí? Entonces, digamos, en el caso digamos, cuáles son algunas de las barreras, ¿no? Para implementar ese tipo de mecanismos a nivel regulatorio, uno de los temas muy importantes que seguramente van a surgir en los diferentes países es los tiempos para implementar estos mecanismos, ¿no? Entonces se busca que, ya que se va a pagar por resultados, se debe esperar un tiempo que estos se puedan medir de manera objetiva y luego se pueda pagar. Entonces, algo que vimos en el caso de Colombia, que puede ser muy útil y aplicable a otros países, es que si bien es difícil tener contratos con el Estado de un plazo mayor a un año, ahí, digamos, la colaboración con la cooperación, ¿no? o los multilaterales puede ser muy valiosa. Entonces, firmar un contrato marco con ambas partes participando, ¿sí? Donde el gobierno pague por los resultados en el primer año y la cooperación por los resultados en el segundo, es una de las formas un poco creativas en las que se puede, digamos, superar estas barreras. Entonces, es solamente un ejemplo, pero hay muchos más, y de hecho tenemos un estudio que está en nuestra página web sobre, digamos, las consideraciones legales para implementar bonos de impacto en diferentes países en vías de desarrollo, incluyendo varios de la región. Entonces, también es un material que puede ser muy útil para que luego revisen los participantes que estén interesados en ese punto específicamente. Y digamos, sobre la preparación de las organizaciones de la sociedad civil, como bien tú lo comentabas, uno de los temas que va a ser más importante para que se puedan cada vez sumar más ese tipo de iniciativas es el mostrar efectividad, es decir, medir más, ¿no? Entonces, ahí es donde, digamos, los think tanks, organizaciones que conocen de los temas de medición de resultados, digamos, medición de impacto, es tan útil. Hay una oportunidad importante, como decíamos, porque si bien ya existen experiencias en la región y los países van a buscar mecanismos más efectivos, y también, digamos, los potenciales inversionistas también van a buscar invertir en ese tipo de organizaciones, las organizaciones de la sociedad civil se pueden preparar, digamos, demostrando con evidencia qué es lo que han logrado en el pasado en sus intervenciones, digamos, el potencial a futuro. Entonces yo diría que ese es como el principal tema que sería muy interesante para que se considere como una preparación para estos temas. Muchísimas gracias. Yo sé que cada tema merece sus 3 horas de conversación, pero la idea es empezar, ¿no es cierto?, poner esto sobre la mesa. La Red de Innovación para el Cambio justamente busca que las organizaciones, sociedad civil, se integren de maneras distintas, y por eso tratamos de impulsar procesos innovadores y vinculación con empresas B, con los multilaterales, en este caso con estos mecanismos de financiamiento complejos pero importantes. Bien, no se muevan de ahí, Alejandro y Sigrid, que seguimos con la ronda de preguntas. Le voy a dar paso en este momento a mi colega María Caridad, que es la directora de investigación de Grupo Faro, para que ella modere esta sección, y estaremos aquí todos atentos. Creo que yo no vuelvo a tomar la palabra, así que reitero mi agradecimiento además a todos los colegas de toda América Latina que se han conectado. El estudio va a estar disponible apenas se acabe este webinar, y estamos grabando, así que será retransmitido en nuestras redes sociales. Así que, María Caridad, te doy paso para que nos ayudes con las preguntas. Yo veo algunas ya, si no hay, yo voy a añadir, pero veo que tenemos todavía para conversar y esperamos terminar puntuales 11:30. Sí, muchas gracias, Ana Patricia, y también a nuestros panelistas invitados. Voy a tratar de juntar las preguntas en honor al tiempo. Entonces, primero les voy a hacer unas pocas preguntas a las autoras que nos puedan contestar. Euge Olmos pregunta si el estudio se hizo solo en América Latina. También pregunta si es que la banca ética da intereses a esa inversión.
Es decir, ¿las personas reciben más dinero del que es invertido por las personas y las organizaciones de la sociedad civil o solo es un intermediario? Y también con respecto al bono de impacto social, Jocelyn Díaz pregunta, ¿surge del estudio por qué no se pudo implementar el bono? ¿Cuáles fueron las causas? Y sobre todo teniendo en cuenta los 4 años de diseño. Esto por favor las autoras y después ya les hago unas preguntas a los panelistas. Bien. Respecto a la banca ética, la experiencia de Europa fundamentalmente, y bueno, y la incipiente en Chile, quisiera agregar ahí algo del marco regulatorio que me gustaría complementar con Sigrid. La banca ética, por ejemplo, en Chile, lo hacen a través de una plataforma de crowdfunding, y toma la forma de un fideicomiso, donde los inversores invierten dinero ahí, y ellos la administran y le dan a las distintas personas y organizaciones que reciben financiamiento. El marco regulatorio es flexible en cada país, como justamente falta este marco regulatorio específico, cada país va buscando el camino que haga que esta herramienta, este modelo se pueda llevar a cabo. Bueno, respecto a la banca ética, me fui, pero me quedé enganchada con lo que dijo Sigrid, así que quería complementarlo. La banca ética, los inversores son inversores sociales, que en general ceden justamente, son inversores que no les interesa recibir específicamente un interés alto por su dinero. En general ceden, pero reciben un interés. También pueden donarlo. En Europa existen distintos casos, ¿no? Pero hay muchos que son ahorristas, con desbancas son ahorristas, entonces yo abro mi caja de ahorro, el dinero se utiliza para financiar, con los intereses, todo lo que tiene, se utiliza para financiar organizaciones y proyectos de impacto social, ambiental y cultural y todo otro tipo de temáticas sociales, y después puedo elegir donar ese dinero o puedo elegir cobrarlo, pero siempre es menor que lo que da un banco comercial. Son inversores que tienen ese espíritu, que en general son quienes invierten en este tipo de proyectos más sociales, ceden parte de sus ganancias, ¿no? o retorno. Y de los BIS, ¿querés contestar vos, Claudia? No, dale tú porque es específico, creo que del caso de México, de los 4 años. Sí, cuando así nosotros... que yo contesto la otra. Sí, el estudio lo refleja los casos. Nosotros lo que hicimos fue, a partir de la base de datos de Social Finance, lo que hicimos fue estudiar los 17 casos que decía Social Finance que estaban en América Latina, buscar mucha información, en muchos casos no la encontramos, y en muchos casos buscamos a través de las entrevistas completar esa información, donde dice qué casos avanzaron y cuáles no. Eso es muy interesante, y Colombia por eso lo nombramos como uno de los países donde ha funcionado muy bien el modelo, porque han logrado, como contaba recién Sigrid, ¿no? Han logrado, por ejemplo, saltar algunas dificultades como el tema del plazo, ya que el Estado tiene presupuestos anuales y los bonos en general son de duración de más años. Entonces, eso que cuenta Sigrid de sumarse a un organismo internacional, de cooperación internacional, que le permite ir retornando el dinero, es una de las posibilidades. Pero en el estudio están todos los casos y vamos contando cómo se resolvieron, o cuando no encontramos información, en el estudio decimos, no se encontró evidencia de cómo el modelo avanzó. Así que el estudio tiene uno por uno los casos, y también sí hay una experiencia de México que no fue positiva, hace muchísimos años, fue uno también atrás de Colombia, creo que fue el segundo bono, o el segundo país que inició con bonos, y hay un estudio que explica cuáles fueron todas las dificultades que ocurrieron en ese bono. Espero haber contestado. Solamente quedaba la pregunta con respecto de si el estudio se hizo en América Latina. Sí. Incorporamos también el Caribe. Lo que identificamos fue que los países de Chile, Colombia, Argentina, un poco Costa Rica, son los países que se identifican como los que están liderando la temática. Y quisimos establecer algunas comparaciones con África. En África realmente la temática está más dirigida a explicar los temas, pero es muy nueva también. Y como lo explicamos para el caso de Europa, y Sigrid lo mencionó para el caso de Estados Unidos, ya son procesos que tienen mucha más desarrollo. En todo caso, en la bibliografía del estudio
existe información conexa que puede brindar información sobre otras regiones del mundo y los avances que se han dado. Perfecto. Muchas gracias. Voy a pasar a una pregunta para Alejandro. Preguntan si es que hay alguna perspectiva de género en estas iniciativas y cuáles serían los desafíos para incorporar esta perspectiva en caso de que todavía no se la esté considerando. Perdón, estaba Sí. Sí, no, definitivamente, sí hay un enfoque de género y CAF tiene creo que todas las multilaterales tienen un programa específico para apoyar no solo con temas de género, sino también de temas para la niñez y temas para sectores marginalmente marginados, potencialmente productivos. Esto sí es un tema definitivo, no solamente desde el área de microfinanzas, sino que eso es, bueno, se parte desde la premisa de que los microcréditos, o mejor dicho, las microempresas son mejor manejadas por mujeres y no es que lo digamos, sino esto está basado en estudios sustentados de ello, sino que además el tema de género es fundamental. ¿Por qué? Porque a nivel de la organización civil, el tema de género ha agarrado y eso implica una serie de elementos en temas de capacitación, de violencia, de educación, de protección, etcétera, ha agarrado sin ninguna duda un valor significativo. Entonces, el tema de género no solamente es una cápita, no, sino es parte esencial del desarrollo de estos financiamientos alternativos y obviamente el tema social atañe directamente al tema de género. Ok, muchas gracias. Y para finalizar, un par de preguntas para Sigrid. Pregunta cuánto tiempo en su experiencia lleva el diseño de los bonos sociales y si los tiempos fueron relativamente largos, a cuánto se estima que se podría bajar el tiempo ahora que se pueden replicar los modelos. Y también qué programas han funcionado por bonos de impacto y qué lecciones han dejado en Colombia. Ok, listo, gracias por las preguntas. Sobre el tema de los tiempos, como comentaban, si bien muchos de estos mecanismos han tomado hasta años en ser diseñados, lo cual puede ser demasiado para la realidad de la región. En el caso de Colombia, por ejemplo, el primer bono de impacto social se culminó la etapa de diseño y estructuración, es decir, se tenía el contrato listo en 6 meses. ¿Sí? Entonces, digamos, también a nivel de tiempos, fue bastante más eficiente que, digamos, el promedio de este tipo de mecanismos. Claramente, ya que se tenía una experiencia, cuando se diseñó el segundo bono de impacto también en Colombia, los tiempos se acortaron y fueron alrededor de 4 meses de diseño. Entonces ya también lo estamos viendo en la práctica, ¿no? Cómo pueden ser procesos más eficientes, como se comentaba, digamos, con todos los actores ya en la mesa, con una asesoría técnica muy clara también, que es el rol que Instiglio tiene en ese tipo de mecanismos. Es algo que creo que no llegamos a explicar. Nosotros básicamente asesoramos a las diferentes partes en cómo diseñar estos mecanismos. Y creemos que con el tiempo, en la medida que se sigan replicando, los tiempos pueden disminuir incluso más. Y sobre el tema en Colombia específicamente, ¿cuáles son los programas? Los 3 programas hasta la fecha que se han lanzado en Colombia han estado enfocados en formación para el trabajo de población vulnerable. Es decir, lo que buscan es incrementar la colocación y la retención laboral de población vulnerable, y han dejado unas lecciones muy interesantes, ¿no? Y digamos también algo que se buscó es, como les decía, ya que estos bonos de impacto fueron parte de un programa, ¿no?, más grande, la idea era que cada uno de los bonos de impacto que se vaya implementando
incluya lecciones aprendidas del bono anterior. Entonces, por ejemplo, un tema muy importante en el primero era que el gobierno quería ser muy ambicioso y quería pagar no solamente por una retención a 3 meses, sino a 6 meses de colocación de personas vulnerables, pero no se contaba con información, no se contaba con evidencia de cuál podía ser esa tasa de éxito de retención a 6 meses. Entonces, si bien sí se incluyó como una métrica, tuvo un peso muy bajito, no tuvo una importancia tan grande. En el segundo bono de impacto, eso ya se pudo sofisticar, ¿no? Y digamos, las metas fueron más ambiciosas. Entonces, en el segundo, el peso que se le dio a la retención a 6 meses fue mayor, porque ya se contaba con datos previos del bono de impacto anterior. Y también hay un estudio que se hizo, una evaluación de procesos de ese primer bono de impacto, que también es público, que también creo que puede ser un material interesante para los participantes que quieran entender más de lecciones aprendidas, pero algunos temas clave fueron la flexibilidad, ¿no? El tema que les había comentado, cómo esos actores sí lograron adaptarse de una forma más rápida, el foco en resultados, entonces digamos el tener unos incentivos muy claros digamos, lograr más resultados, porque esto además también genera un mayor retorno financiero a los inversionistas. Los diferentes implementadores se enfocaron mucho más, y también los inversionistas jugaron un rol mucho más activo que en los programas regulares, dando mucho feedback y, digamos, estando muy atrás de las organizaciones para asegurarse de que sí se vaya logrando los resultados. Entonces, digamos, fueron algunas lecciones aprendidas interesantes que, como les comentaba, ojalá se sigan viendo a una mayor escala en la medida que más organizaciones de la sociedad civil y más gobiernos en la región entiendan y conozcan más estos mecanismos complejos. Creo que eso es también un rol muy importante que sería interesante para las organizaciones de la sociedad civil, el educar y el seguir transmitiendo el potencial de estos mecanismos que no se conocen mucho aún. Muchas gracias, Sigrid. Estoy yo también con la conexión de internet, me estaba empezando a fallar. Y entonces, en honor al tiempo, ya que este webinar estaba programado hasta las 11:30, vamos a dar por finalizado. Les agradecemos muchísimo a las investigadoras, a los panelistas invitados y obviamente a todos ustedes participantes que han estado aquí presentes y por sus preguntas también. Es un tema nuevo y que hay que seguirlo estudiando para también aprovechar las ventajas de estos modelos alternativos de financiamiento en la región. Les invitamos a seguir las redes sociales, tanto de la Red de Innovación para el Cambio como de Grupo Faro. Tenemos cuentas en Facebook, Instagram y Twitter. Y como les decíamos, después de este webinar en la tarde se estará publicando la investigación completa para que todos ustedes puedan tener acceso a ella. También en estos momentos les estamos enviando al chat una encuesta para que por favor nos cuenten qué les pareció el webinar y también nos sugieran nuevas temáticas de webinars para el futuro. No sé, Ana Patricia, si quieres decir algo más. Sí, por mi parte, solo quería muchas gracias y que tengan brevemente, buen día. ese ha sido un esfuerzo titánico también para crear un ecosistema de investigación en América Latina, así que quiero agradecer a todo el equipo de Innovación para el Cambio y particularmente a las investigadoras de Grupo Faro, a Estefanía, a Cristina Ordóñez, Estefanía Suárez y a Soledad Stossel, que creo que no está hoy, pero que fue la revisora de estos productos y que ha sido un trabajo, un esfuerzo conjunto, y agradecer nuevamente a Claudia y a Elena por el esfuerzo. Este es solo el lanzamiento del estudio. Lo que mencionaba María Caridad, apreciamos mucho su retroalimentación de temas que debamos seguir impulsando desde la red de esta manera colaborativa. Así que muchas gracias y a ti también, María Caridad, y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Luego, gracias. Gracias, hasta luego. Adiós, buen día.